Así que vamos a ir, hermanos, a este tema que es importante, que tiene que ver con nuestra vida diaria dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, dentro de la familia, donde nos desarrollamos, donde crecemos, donde vivimos. Es importante. Ahora, vivimos en un mundo de individualismo y la soledad en que cada quien busca lo suyo, cada cual busca lo suyo. Nosotros vemos que hay un montón de gente aquí protestando, hermanos, en el país, y se ha visto envuelto en una ola de necesidad y una explosión de gente pidiendo muchas cosas, y la causal de todo eso es que el individualismo de los políticos es lo que ellos afirman, que se han preocupado de sus propias vidas, de tener los mejores carros, de andar bien vestidos, de tener las mejores universidades. En cambio, el pueblo tiene que luchar por sobrevivir, porque con lo que gana no le alcanza a vivir. Nosotros vemos esa etapa en la política de la vida, y muchas veces la iglesia no pasa también desapercibido eso, o tampoco estamos exentos en cuanto a eso. Entre cristianos es muy común también pensar que podemos crecer espiritualmente y agradar a Dios sin la ayuda de nadie más. Lo decía el anciano Claudio ayer, decía: yo lo necesito a usted y usted me necesita a mí. No podemos vivir sin el uno y sin el otro. O sea, nos necesitamos. Entonces es imposible vivir como cuerpo o vivir en soledad, hermanos, y no requiriendo de la ayuda de nadie más. Necesitamos de la ayuda. Dios no nos hubiera constituido un pueblo si no nos necesitáramos los unos a los otros. Necesitamos nosotros para poder crecer. Si yo no puedo crecer sin usted y usted no puede crecer sin mí, el crecimiento tiene que ver con parte de la unidad y la necesidad que cada uno de nosotros tenemos en común. Sabemos que dependemos de Dios y la gracia es de Dios, no es nuestra. Pero para vivir, para crecer, los necesitamos los unos a los otros. La importancia de la iglesia local es indiscutible, pero lastimosamente muchos creyentes no lo vemos así. Ayer también se tocaba un poco acerca de la necesidad de los distintos ministerios, los distintos talentos que Dios otorga a las criaturas para que puedan desarrollarse para la edificación de la iglesia. Pero mucha gente no lo ve así. Entonces es importante que cada persona pueda desarrollarse en la iglesia y pueda crecer en la iglesia y pueda contribuir a la edificación de la iglesia con sus dones, con sus talentos. Lo que dice la Biblia sobre la unidad. Ahora, me llama también un poco la atención que en 2 Corintios 5:20 nos dice Pablo: por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. Aquí Pablo no nos está haciendo partícipe de ser nosotros de origen del mundo o de la tierra, sino que dice que solamente somos embajadores de aquí, y Dios nos necesita también a nosotros para poder anunciar al mundo, para que haya una reconciliación con Dios. El ministerio de la reconciliación se lo entregó a los apóstoles nos enseñan a nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, pero somos embajadores, nuestra patria no está acá. Entonces, muchas veces estamos muy afanados en las cosas de la vida, que tal vez no dilucidamos, amados hermanos, de que nuestra patria no es acá. Contaba Rabbi Zacarías en uno de sus viajes que él hacía cuando fue a Jerusalén, y dice que había un hombre que le extrañó mucho a él y que estaba solamente en una carpa y no tenía mueble, y él le preguntó, le dijo: ¿usted es de acá? No, le dijo. ¿Y usted? No, dijo: yo soy extranjero, dijo, vengo solamente de visita acá a Jerusalén. Y Rabbi Zacarías le pregunta: bueno, ¿y dónde están sus muebles, su carro y todas esas
cosas. No, dijo, la verdad es que no los tengo porque yo soy embajador acá nomás, porque mi patria no está acá. Entonces le dice, ¿y los suyos dónde están? Dijo, no, dijo, yo soy extranjero también aquí porque mi patria es otra patria. Rabbi Zacarías, aludiendo a su nacionalidad y su origen de la India. Entonces, en el fondo, lo que quería demostrar, hermanos, que solamente eran embajadores y que esta no era nuestra patria, pero somos embajadores. Ahora, en primer lugar, me llama mucho la atención el hecho de que la Escritura declare que los cristianos ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, cuando se nos dice en primera instancia que sí somos embajadores y que sí somos advenedizos, que nuestra patria no está acá. Pero vale la pena estudiar el contexto de todo lo que Pablo está diciendo. Él dice, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor. Entonces, lo que estamos viendo, amados hermanos, que no podemos vivir separados porque lo que Dios hizo es hacernos conciudadanos de los santos. Amén. Y somos miembros ahora de la familia de Dios. Y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo, la cabeza, la piedra principal de todo este edificio es Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 21. Eso me hace entender entonces que una vez en Cristo el hombre pasa a formar parte de la gran familia de Dios. Amén. Usted es mi hermano y yo soy su hermano. Yo les decía a los hermanos que nosotros somos 11 hermanos de sangre. 11, han muerto 2. Y uno de ellos vivió en forma alcohólica. Era prácticamente indigente. Y siempre llegaba a la iglesia al final y pasaba a pedirle alguna moneda a los hermanos. Y recuerdo que siempre los hermanos que no los conocían, a veces pasaba y me decía a mí, ¿y este quién es? Yo nunca pude negar que era mi hermano. A un hermano somos todos diferentes nosotros. Eso no significa, hermano, que practiquemos pecado. Pero somos todos diferentes. Dios nos ha hecho distintos. Tenemos distintos ADN. Tenemos distinta la huella digital. Todos somos distintos. Algunos más fuertes, otros más débiles. El apóstol Pablo llama, hermanos, a que sobrellevemos a los hermanos más débiles en la fe. A otros son más fuertes. Y así, por hermano, pero somos todos hermanos y debemos soportarnos y sobrellevarnos los unos a los otros. Así que otro tesoro bíblico, hermano, que nosotros encontramos sobre la unidad en los hermanos es el Salmo 133. Y el Salmo 33, mirá cuán bueno y agradable en que los hermanos habiten juntos en armonía, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de su vestidura, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Este salmo yo lo encuentro muy hermoso, hermano, pero no nos quedemos solamente con la parte poética, ni el cántico gradual del salmista en cuanto a esto. Eso es algo profético, hermano, es algo que va dirigido hacia la iglesia del Señor, usando el sacerdocio de Aarón como analogía, hermano, pero es para la iglesia. Amén. El concepto, hermano, es que dice que es la armonía
Mirar, tenemos que claramente, hermano, que el versículo nos está llamando a observar, a darnos cuenta, mirar cuán bueno, cuán delicioso es la comunión entre los hermanos. Es bueno, es delicioso. De hecho, la palabra bueno viene del hebreo tov, que puede ser traducido como favorable, como agradable o encantador, o como bueno, como dice la Reina Valera. Y otras traducciones le llaman inclusive encantador. Es bueno, es agradable que nosotros vivamos los hermanos juntos en armonía. Así que el concepto de la armonía es una variedad de sonidos, medidas y pausas bien concertadas. Eso es lo que se llama armonía. Se refiere a un vocablo griego que significa una combinación y ajustamiento. El término puede utilizarse para nombrar a la combinación de sonidos simultáneos que, aunque diferentes, resultan acordes. Es la armonía. Como dicen también los técnicos en los audios, es o sinfonía, como dicen los músicos. Así que debemos estar, o los técnicos en audio, como dije, sintonía. Estamos en sintonía. Cuando el dial, no sé si ustedes recuerdan, muchos años atrás usábamos las radios que tenían unas perillas con un cordelito. Los más antiguos se deben acordar de eso. Y había que usarla muy bien en el dial porque un poquito que quedaba corrida, la radio chicharreaba. No daba el sonido que debería dar. De hecho, ustedes pueden ver cuando se pierde la sintonía, cuando ustedes también se salen del radio y la radio empieza a perder sintonía y empieza a chicharrear. Entonces, eso es más o menos armonía, dar solamente una voz, aunque con diversos instrumentos, aunque con diversos sonidos, pueda dar un sonido clave y agradable a los oídos. Así que este salmo, hermanos, tiene que ver también con la iglesia. Él está usando Aarón. Nosotros sabemos, hermanos, que Jesucristo es el ungido del Señor, ¿cierto? El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo él, y me ha ungido. Recién acabamos de ver que Cristo es la cabeza de la iglesia. Por tanto, la cabeza está ungida y desciende sobre la barba. La barba se está refiriendo al liderazgo de una iglesia. Los niños no tienen barba, solamente los maduros, que es esencial para la unidad de la iglesia, hermano, es la madurez en el Señor. Es muy difícil poder crecer, amados hermanos, cuando hay infantilismo dentro de los hermanos. No se puede estar en armonía cuando hay niños gritando. ¿Se entendió eso? Entonces, la barba de Aarón, amados hermanos, representa el liderazgo de la iglesia, y el liderazgo de la iglesia no tiene que ver solamente con una persona. El liderazgo de la iglesia es un conjunto de hermanos ancianos de la iglesia al cual Dios ha llamado, quizás algunos para servir como pastor, otros para servir como maestro, otros para diferentes otros servicios que Dios ha puesto y ha dado dones. Es importante entender que el liderazgo no recae solamente en una sola persona. Así que el liderazgo, la barba, hermanos, tiene que ver con la madurez de las personas. Pero fíjese que dice que esa desciende y baja hasta el borde de su vestidura. ¿Qué quiero decir con esto, amados hermanos? Si la cabeza está ungida, o sea, si el Señor está ungido y la barba está ungida, toda la masa restante está ungida. Eso es lo que enseña, hermanos, proféticamente este salmo. Así que estos versículos, como se los dije anteriormente, se nos llama a mirar, a decir, a darnos cuenta de lo bueno que es la comunión entre los hermanos. Así que el salmo nos menciona, entonces al final, hermano, nos está llevando hacia la iglesia, porque dice que allí el Señor
envía, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Salvación, cuando hablamos de vida eterna, es allí donde el Señor desea la vida eterna. No hay nada más hermoso, hermano, que una iglesia que esté en armonía, una iglesia que esté en sintonía, una iglesia que va a estar ungida, hermanos, cuando el resto de la gente, la cabeza como Cristo ungido, los ancianos ungidos, los hermanos también van a estar ungidos, y allí, en esa unidad, en esa unción donde el Señor dará bendición y salvación. Es una iglesia que va a crecer. Gloria a Dios. Quizás usted pensará, pero no crecemos mucho. No me refiero a la cantidad de números, sino espiritualmente que usted vaya creciendo, para que cada uno pueda desarrollarse en la obra del Señor. Ahora, el libro de los Hechos también nos indica que los primeros cristianos estaban todos unánimes y estaban juntos. No solamente, hermano, estar unido o estar unánime, sino también es estar juntos. Hechos 2, 1. Aquí la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Vamos a llegar a una pregunta: ¿por qué la iglesia primitiva tuvo tanto éxito? ¿Por qué la iglesia se convertía en 5.000, 4.000 y se iban convirtiendo en la gente? Y si usted los multiplica por familia, 15.000 personas en la predicación de Pedro. ¿Qué es lo que pasaba ya, hermano? Es esto, la unidad de la iglesia. Eso es lo que sucede, hermano, que allí el Señor envía bendición y vida eterna. Era tanto, hermano, la unidad, que cada hermano, ni siquiera que lo que él tenía decía ser suyo, lo propio, sino que lo compartía con el hermano. A veces nosotros usamos algunas frases cliché. Yo muchas veces, cuando algún hermano se compra algún vehículo, le digo yo: qué hermoso su vehículo, ¿se lo compró usted? ¿Es suyo? Sí, me dice, y suyo también, me dice. Bueno, la verdad es que cuando se lo voy a pedir no me lo va a prestar. Pero, amados hermanos, esta iglesia compartía todas las cosas y todos lo tenían en común. Si yo compraba algo, era para todos, no era para el especial, no buscaba lo suyo propio. Así que, ahora, amados hermanos, Jesús oró por la iglesia, como lo vemos en San Juan 17. Quiero ir a esos versículos, que también me parece que lo leyó el anciano Claudio ayer. San Juan 17, versículos 20 al 23. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Fíjense cómo nos pone el Señor esa medida, esa meta para alcanzarla. Es tanta la unidad que tiene entre el Padre y el Hijo, amados hermanos, que Él desea que nosotros también tengamos esa misma unidad entre nosotros y para con su Hijo y para con el Padre. Que seamos la misma unidad, como tú y yo somos uno. Para que todos sean como uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y vuelvo a insistir en lo que hablaba con respecto al Salmo 133. Aquí dice, para que crean que tú me enviaste. Mientras la iglesia no tenga la unidad, aún en la diversidad de
de talentos o dones, amados hermanos, la gente no va a creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se entendió eso? Por eso es que es tan importante la unidad. Jesús lo dijo así: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, así también ellos en nosotros sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, si nosotros estamos tan divididos, tan peleados o sin soportarnos, el mundo no puede creer, Dios no va a manifestar, hermanos, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él dice que la gloria que me diste se la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando Cristo nos llamó, hermanos, Él empezó en nosotros esa glorificación y Él la ha dado a nosotros por medio de la gracia para que seamos uno. Así que, ahora bien, no siempre esa unidad es apreciada, no siempre es disfrutada, sino que muchas veces es olvidada y es cambiada por cosas que no son esenciales. Uno de los escritos de Pablo en la Biblia, en la primera carta de Pablo a los Corintios, en esta carta se nos muestra una iglesia con muchos problemas. Y también vemos al apóstol exhortando, no con base en su autoridad, sino basado en Cristo, como lo vemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 13. Primera de Corintios capítulo 1, del 10 al 13. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué está diciendo ahí? Una misma cosa, que es esencial para la unidad, estar hablando una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, fíjese, y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe, que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Contienda. Veamos el versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefa, y yo de Cristo. Él dice: ¿acaso está dividido Cristo? No. O como pudiese decir, como lo dice en otra forma, de ninguna manera. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No. ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? No. Entonces, el problema que tenía la iglesia, y que eso trae muchas veces falta de unidad, hermano, es cuando estamos identificados no en lo central que es Cristo como cabeza de la iglesia, sino nos identificamos con algún maestro, hermanos, y ya no estamos haciendo la unidad que Cristo requiere de cada uno de nosotros. Nosotros, como dice el apóstol, somos colaboradores solamente. Pablo dice: yo sembré, Apolo regó, pero aquí el que da el crecimiento es el Señor. Nada es de los maestros, nada es del pastor, nada es de nosotros. Todo lo que Dios da es por su gracia y misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es el Espíritu que opera en nosotros y nos lleva a establecer o a trabajar en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero nada más que eso. Por eso el apóstol Pablo se llama como un servidor o como un esclavo de Jesucristo. Ese es un problema muchas veces que tiene la iglesia, hermanos, cuando de repente los líderes tienen señorío sobre la congregación. El apóstol Pedro nos llama, hermanos, que debemos apacentar la grey de Dios, no teniendo señoríos de ellos. Entonces, el problema está en que mucha gente también, hermanos, empieza a idolatrar a sus pastores.
se debe respetar, se debe honrar. También la palabra de Dios dice que al que respeto, respeto, al que honra, honra, se debe, hermano. Pero aquí, hermano, a quien se debe glorificar, con el cual tenemos que identificarnos, es con Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Así que, aparentemente los corintios estaban experimentando divisiones, al menos eso es lo que habían informado los hermanos de Chloe. Todos estaban corriendo tras sus propios maestros y prácticamente no sobre Cristo. Y olvidaban que Cristo es quien permite que los creyentes tengan comunión, o no saben o no quieren entender que es Cristo el que da el crecimiento. Si alguien tiene un don de ser maestro, hermano, no es de él, es del Señor. Él es el autor de eso. Debemos correr tras ese autor. Cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Esto, hermano, incluso porque el apóstol pone a que algunos estaban diciendo: yo soy de Cristo. Y a nosotros nos pareciera que está bien dicho, ¿no? Estos son los hermanos verdaderos. En el fondo, hermano, estas personas eran soberbias, los que están diciendo: yo soy de Cristo. Y tenían falta de unidad, porque lo que querían era opacar a todos los demás y que ellos solamente estaban bien. Entonces, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue Cristo crucificado? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Pablo llega a decir que bueno, que él da gracias a Dios por no haber bautizado solo a Cristo y a Gallo. Dice: no sé si habré bautizado a algún otro, pero no lo mandó el Señor a bautizar, sino que a predicar el Evangelio, para que nadie se identifique con él. Gloria al Señor. Qué distinto es, hermanos, la iglesia de hoy en día. Cuando yo hablo de iglesia, hablo universal. La iglesia de Cristo es la iglesia universal. Pero me estoy refiriendo ahora a la iglesia local y especialmente a la iglesia, a la congregación local, que son ustedes y la iglesia local a la que pertenecemos nosotros. Así que creo que todos sabemos que la respuesta a esa pregunta es un rotundo no. Cristo no está dividido. Como dice Pablo en otras circunstancias, de ninguna manera. Ante esa situación, su exhortación fue la siguiente: os ruego. Os ruego. Es que es una petición de humildad, hermano. Ruego, pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, como dice el versículo 10. Así que es admirable que Pablo no reaccione de manera irritable y diga las cosas basándose en su autoridad apostólica. Al contrario, pide a la iglesia con ruego, con humildad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que no usa su autoridad para eso, sino que dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mantengan la unidad no basada en los oficios que Dios y los dones que Dios ha otorgado a los hombres, sino en quien otorgan esos dones, que es Cristo. Esta exhortación debe despertar en la iglesia de nuestros días también. Y en muchos casos estamos tan divididos y deberíamos hacernos esta pregunta que tiene una respuesta obvia. ¿Está dividido Cristo? No. Otra exhortación de Pablo ahora a los Efesios, capítulo 4. Voy a estar dando algunas máquinas, casi todo este tema está basado en el libro de los Efesios. En el capítulo 4, él dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros
en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado a una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todos. Leímos Efesios, entonces 4 del 1 al 6. Aquí Pablo usa la palabra andéis o caminar, o también vivir, andar dignamente. Andar, lo dice en el capítulo 4, 17, dice andar de un modo diferente. Lo va aclarando el apóstol Pablo, hermano. En tercer lugar dice andar en amor, capítulo 5, versículo 2. En el capítulo 5, versículo 15 dice andar sabiamente. Usa la palabra caminar o andar o vivir en cuanto a eso. Entonces, esa palabra que debemos andar como es digno, si una de las demandas de los carteles que nosotros veíamos en estas marchas en las calles, ellos pedían dignidad. No sé si leyó algún cartel con eso usted, a menos por las noticias, o andaban algunos por allá. Dignidad. Entonces, aún la palabra dignidad, hermanos, en el concepto hebreo, significa, hermano, como respeto o honorable. La palabra en hebreo es honorable o honorífico. O sea, y en el latino, hermanos, también lo encontramos con la palabra que significa respeto. O sea, yo quiero que me respeten. Entonces, pero la palabra honorable es la que más usada acá en cuanto a la Biblia, porque no es nuestra dignidad, sino es con el llamamiento que Dios a nosotros nos llamó. O sea, que nosotros debemos andar, ¿cierto? Debemos andar con toda sabiduría, con todo entendimiento, con toda santidad. Sin santidad, sin la paz y la santidad, nadie verá al Señor. O sea, que mostremos realmente que somos hijos de Dios, que toda nuestra naturaleza caída, adámica, hermano, debe estar desechada y debemos andar como una nueva criatura en Cristo, como una persona nacida de nuevo. Así que es importante ver, hermanos, que el apóstol está apelando a la paciencia, que es un componente que debemos tener presente en todo momento para que podamos también soportarnos los unos a los otros. Ha visto muchas veces, hermanos, que de repente dice, este hermano no lo soporto. Bueno, Pablo apela también a la paciencia que debemos nosotros soportarnos. Amén. Porque le gusta a usted o no le gusta a usted, yo soy su hermano. Sin que abusemos, por supuesto, unos de otros, pero muchas veces no somos iguales. Así que guardar la unidad requiere esfuerzo. La palabra solícito es lo que dice con solicitud, solícito en guardar la unidad del Espíritu. Nos da testimonio de eso. Debemos esforzarnos por mantener la unidad en la iglesia, porque no hemos sido llamados a individualismo, sino a unidad. Recordemos que los que estamos bajo el señorío de un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Entonces, refiriéndome a lo que es la dignidad de la vida cristiana, se manifiesta en dos direcciones. Cuando dice andar como
de una manera digna o como digno de la vocación con que fuiste llamado. En dos direcciones. La primera debe indicar toda su atención para guardar la unidad en el Espíritu. Toda persona que está guardando la unidad del Espíritu está actuando de una forma digna de un hijo de Dios. Amén. Y la segunda, y eso del versículo 1 al 6, y ejercitar los dones para la edificación del cuerpo también está edificando en esa unidad. Si no se trabaja y no se actúa, los dones del Señor no colabora para esa unidad. Amén. Es importante hacer notar eso, amados hermanos, que los que tienen su don, los que tienen su talento, deben cooperar para la unidad de la iglesia. Pero como decía el predicador anoche, no para que nosotros seamos vistos o para que seamos tenidos más dignamente nosotros. O sea, que el digno es el Señor. Alabado sea Dios. Sino para conservar la unidad de la iglesia. Así que eso es lo que es importante. Es para la edificación. Si alguna persona tiene un don, no es para sobresalir del resto. No es para que lo sienten en sillas de honores, ni para que le pongan sillones, para que le aplaudan. Le quitaríamos la gloria al Señor, sino que los dones, los talentos que Dios nos entrega es para que edifiquemos a los hermanos. Y para eso hemos sido llamados. Así que si algún ministro o algún maestro se le llama a exponer a 5.000 personas gloria al Señor, él va a enseñar, va a edificar a 5.000 personas. Pero si esa persona lo invita a una iglesia donde hay 4 personas que le van a escuchar y él no quiere asistir allá, es que esa persona lo que busca es gloria para él. Porque aunque se siente un hermano allí, él debe usar su don para edificar a ese hermano. Entonces, muchas veces queremos estar donde están las multitudes. No tengo eso yo, amados hermanos, sino que poder edificar a los que realmente Dios quiere que sean edificados, ya sea 1, 2, 3, cualquiera sea el número, para poder edificar. Así que, como dije, la dignidad de la vida cristiana se manifiesta en 2 direcciones. La primera debe dedicar toda su atención para guardar la unidad en el Espíritu y ejercitar los dones para la edificación del cuerpo de Cristo, como lo dice el versículo 7 al 16. Y la segunda se relaciona con la vida de santidad, abandonando todo lo que tenga que ver con la naturaleza adámica corrompida y vistiéndose de aquello que esté relacionado con la nueva naturaleza recibida por la regeneración del Espíritu Santo. Es imposible que podamos tener una unidad en la iglesia si no tenemos una santidad en la iglesia. Cualquier hermano si abandona o no se conserva o no guarda la santidad, la iglesia, ¿qué es lo que va a tener, hermano? Personas carnales dentro de la iglesia. Que el Señor nos ayude. En uno de los estudios, una de las hermanas me dijo, pastor, ¿usted cree que hay cristianos carnales? Yo le dije, imposible. Me dijo, ¿por qué el apóstol Pablo dice, de modo que no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, porque habiendo celos y pleito entre vosotros, ¿no soy carnales? Y ella me dice, se está refiriendo a hermanos que son salvos, no se está refiriendo al mundo. La carta no iba escrita al mundo, sino que iba escrita a los hermanos. Pero yo tengo que hacerle una diferencia en una persona que cree solamente en el Señor y otra persona es la que se identifica con Cristo. Un cristiano es una persona que refleja a Cristo en su vida. Un creyente puede creer solamente, pero no refleja su obra en Cristo. Por eso que, hermanos, se les llama en Antioquía a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, se les llamó por primera vez cristianos o Cristos pequeños Cristos. Por lo mismo, porque ¿qué es lo que veía la gente, hermano? Ellos andaban como Cristo anduvo. A eso nos lleva también el apóstol. Debemos andar como Cristo anduvo. Ellos reflejaban
la imagen de Cristo, hermanos, en ellos. Por tanto, la gente no veía a cualquier religioso o a cualquier creyente. Ellos veían a Cristo en la persona. Por eso el apóstol Pablo dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Entonces me quedó claro. Entonces, hermanos, cuando no conservamos la santidad en nosotros mismos, es imposible que podamos tener unidad. Sin santidad no puede uno agradar al Señor. Tenemos que buscar la santidad de Dios en nuestras vidas. Como decía nuestro hermano Ángelo, hermanos, cuando vemos que el peligro está inminente frente, hermanos, no empecemos a mirarlo. El apóstol, hermanos, también nos llama a nosotros a no darle lugar al diablo, a no cederle terreno al diablo. Así que si tenemos, hermanos, la falta de unidad tiene que ver muchas veces con conflicto de la iglesia. Ahora, es necesario también, dice el apóstol, que haya entre nosotros divisiones, pero hay por quien los venga. Pero cuando hay problemas entre nosotros, sí que se han de ver, hermano, realmente lo que Dios va a ser sus discípulos o los va a ocupar para la obra del Señor. Así que, entonces, la dignidad tiene que ver entonces la vida cristiana o que va en dos direcciones. Lo primero, conservar la unidad en el espíritu y aportar con los dones que el Señor le ha dado. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con mantener la santidad en la iglesia. Entonces, cuando Pablo dice, os comportéis como es digno o andar como es digno, se está refiriendo a eso. Nosotros no somos hermanos que podamos armar tantos conflictos. Un verdadero creyente no pone tantos conflictos dentro de la iglesia. Así que el libro de Efesios se caracteriza por una división justo a la mitad. La primera parte del capítulo 1 al capítulo 3 nos habla de la teología. La palabra clave aquí es las riquezas. Lo que es la teología. Aquí Pablo explica los fundamentos de la iglesia. En la segunda parte del libro, de los capítulos 4 al capítulo 6, nos habla de la vida, de las aplicaciones, de la teología en la vida práctica de la persona y cotidiana. Así que, como dije anteriormente, la palabra clave es caminar. Aquí Pablo exhorta a los creyentes a vivir una vida cristiana como es digna del llamado en que fuiste llamado. En otras palabras, se baja la teología de las nubes revelada y la transforma, hermano, en un concepto práctico en la cual tenemos que llevarla a cabo en la tierra. No solamente hablarla, no solamente entenderla, sino llevarla a cabo. Es el fruto, hermanos, de lo que hemos enseñado o aprendido. Así que mucha gente dice, bueno, no me gusta la teología, lo más esencial es el amor. Dice mucha gente, usted ha escuchado eso, lo más esencial es el amor y no la teología. Pero el apóstol Pablo no empieza a ver las cosas prácticas sin antes establecido la doctrina o las riquezas de él. Entonces, por eso es que en el capítulo 1 al capítulo 3 tenemos todas las doctrinas que tienen que ver con la salvación, hermanos, y que tienen que ver con la deidad de Jesucristo. Todas las doctrinas están del capítulo 1 al capítulo 3, y de las 4 al 6 establece ahora la práctica, el resultado de lo que hemos aprendido. Así que en esta sección ahora, del capítulo 4, del 1 al 16, Pablo exhorta a vivir la unidad del Espíritu en la iglesia. Deja claro que Dios ha dotado a la iglesia de todos los recursos necesarios para su crecimiento y perfeccionamiento. Dice el versículo 7 del capítulo 4, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y entendemos por eso, hermano, que es el Señor soberanamente quien nos otorga
sus dones en la medida que Él quiere. Amén. Aun cuando nosotros podemos pedir, hermanos, no significa eso que Dios nos va a conceder, porque Él soberanamente da a cada uno según a su medida. Por tanto, dice el verso 8, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos. Esa es otra doctrina que en otro tiempo tendremos, tal vez en escatología, explicarlo un poco. Llegó una hueste de cautivos y dio dones a los hombres, sí. Eso es importante. No nos dejó sin los dones, dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. También lo tocó ayer el predicador. Y hermanos, en cuanto a los dones también en Corintios y los dones que están en Romanos. Con respecto a esto, hermanos, cuando algunos ya han cesado, nosotros creemos que el ministerio apostólico en sí, el tenerlo inherente a la persona, es un ministerio que ya está cesado. Que ahora, hermanos, están los ancianos para dirigir la iglesia conforme la doctrina que los apóstoles y profetas nos dejaron, ¿cierto? Y creemos, hermanos, que cuya cabeza es Cristo, la piedra que sujeta todo el edificio es Cristo. Por tanto, no tenemos necesidad de otros apóstoles, como vemos multitudes de apóstoles en estos tiempos. También hablamos un poco, hermanos, en cuanto a los profetas, ¿cierto? También nosotros creemos, hermanos, que es un don que ha cesado, que no tenemos necesidad de tener profetas, hermanos. El verdadero profeta, si pudiéramos llamarlo ahora, es aquel que entrega una palabra revelada de las Escrituras, hermanos, y que la puede explicar bien. Eso es un profeta que sale del Señor. Pero yo con todo esto, hermanos, no le llamaría tampoco profeta, sino que le llamo el predicador. Pero no es para que nosotros estemos augurando las cosas que van a suceder mañana. Y los acontecimientos ya están todos escritos, hermanos, los acontecimientos futuros. Así que, pero sí que la iglesia, hermanos, sigue trabajando con evangelismo, sigue trabajando con sus pastores y maestros. Para algunos es un solo ministerio, pastor y maestro, y para otros son dos ministerios distintos. Yo creo, hermanos, para dejar las cosas en la mitad, yo creo que un pastor siempre debe ser un maestro, y un maestro no necesariamente tendría que ser un pastor. Es mi opinión personal en cuanto a eso. Así que, ¿y cuál es el sentido de esto, hermanos, que Jesucristo otorgó estos dones? Es a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Las finalidades de los dones, entonces, es para capacitar a otros. Amén. Para capacitar a los santos. ¿De qué lo vamos a capacitar? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que todos vayamos creciendo. ¿Quiere crecer usted? Así que Dios ya no necesita enanos espirituales. Dios necesita que vayamos creciendo en el Señor. Yo veo que hay una escasez ahora de ministros del Señor adecuados o genuinos o llamados por Dios, hermano. Porque mucha gente se llama por sí mismo. Hay mucha gente que ha salido al ministerio sin que Dios lo haya llamado. Entonces, es importante hacer
notar eso y que muchas veces ha servido como desprestigio a la iglesia. Hemos tenido que vivir situaciones muy difíciles dentro de la iglesia, hablo universal. Entonces, pero líderes genuinos nos hacen falta dentro de la iglesia. Así que a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios y la condición de un hombre maduro a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, hasta donde quiere que lleguemos al Señor. Pero lo somos ahora, tal vez estamos empezando. Pero el que empezó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar, la va a ir perfeccionando, la está perfeccionando hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. ¿Y cuál es el tema? ¿Cuál es el motivo de esto, hermanos? Para que crezcamos, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrinas, por la astucia de los hombres, por las antimañas engañosas del error. Dios nos ayude. Cuando no crecemos, hermanos, somos arrastrados muchas veces por estos vientos de doctrina. Muchas veces hay comenzón de oír y cuando hay comenzón de oír, lo que nosotros queremos escuchar es cuando se amontonan falsos maestros. El apóstol Pablo lo dijo en su despedida en Éfeso, hermanos, que se amontonarían falsos maestros después de su partida. Y que lo único que buscaban es sacar provecho de ellos. ¿Cierto? Que aparentemente pareciera, hermanos, que fuesen ovejas piadosas, pero son lobos rapaces. Así que, en el verso 15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por cohesión, por las coyunturas provee, conforme al fundamento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Así que el tema de la carta a los Efesios tiene relación entre Jesucristo celestial y su cuerpo aquí en la iglesia. En el capítulo 1, versículo 22, Cristo dice que reina sobre todo principado. Amén. Y autoridad y poder y señorío. Es importante, amados hermanos, es tener a Cristo como Señor. Muchas veces lo vemos como Salvador, lo vemos como ayudador. Pero aquí, hermanos, debemos mirarlo, que ciertamente es Salvador, ciertamente es ayudador, pero lo debemos ver como Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Es difícil, hermanos, cuando se escribe la epístola, cuando el Señor y el apóstol Pablo hablan, hermanos, que nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no les fuere dado por el Espíritu Santo. Aquí tenemos, hermanos, el hombre no puede llamar, no puede tener a Jesucristo como Señor por sus propias fuerzas, sino que tiene que ser dado del Espíritu Santo. No es que yo elijo, hermanos, sino que es el Señor el que me llama, es el Señor que me convence de pecado a través del Espíritu Santo, es cuál es su función acá en la tierra, convencernos a nosotros de pecado. Y en aquel tiempo era muy difícil, hermanos, ya que César era el Señor, ese era el edicto, Curios era la palabra, hermanos. Por tanto, cualquier persona que dijese que otro nombre era su Señor y no dijese César, era pena de muerte. Por tanto, la persona que debería decir que Jesucristo es el Señor era porque era llena del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no le fuere dado del Espíritu Santo. ¿Es Señor de nuestra vida?
La palabra Señor es amo, dueño. Eso es, amo, dueño, mi Señor. Así que, como dije el versículo 21, muy por encima de todo, principado, autoridad, poder, dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Vemos también a Jesús sometiendo todas las cosas bajo su autoridad, porque es Señor. Dice el verso 22 del capítulo 1. Y todo sometido bajo sus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que en su estado de salvación no se ha olvidado de su pueblo. Al contrario, se identifica plenamente con la iglesia que considera su cuerpo, la cual es su cuerpo, como dice el versículo 23, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. La relación es importante que Jesús tiene con la iglesia. Es la analogía que expresa aquel amor, el sacrificio y el señorío de Cristo por la iglesia, como lo vemos en el capítulo 5 de Efesios 22 al 32. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, hoy día estamos viendo a estas mujeres, quizás no sé si están siendo sometidas allí, pero bueno. Pero él está usando esta analogía, amado hermano, porque él dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo está usando eso, es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo salvador de su cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo en todo a su marido. Marido, amar a vuestras mujeres. Muchas veces a los maridos les gusta esa parte de que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, pero cuando llegamos al verso 25 no les gusta mucho. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Amén. Y se dio a sí mismo por ella. Entonces, aquí tenemos otra doctrina que no la vamos a explicar porque ustedes ya se la han explicado bastante también, que su muerte o Cristo se entregó fue por su iglesia. ¿Por qué se entregó Cristo? Por su iglesia. Para eso murió. Para eso la escogió a usted, a mí, nos escogió el Señor. Y dio su vida por sus escogidos, por su iglesia. ¿Con qué objeto? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga manchas ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuese santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Fíjense la analogía que está usando Cristo con respecto a la iglesia, porque lo aclara el verso 32. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. O sea, hermano, dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por eso es que Cristo, el Hijo de Dios, abandonó a su Padre en los cielos, dejó todo y vino a la iglesia y se unió para su iglesia, para presentarla ante Dios, una iglesia gloriosa que no tuviese manchas ni arrugas ni cosas semejantes. Que Dios les bendiga. Vamos a dejar hasta acá, amados hermanos, porque me parece que algunos bombazos se escuchan por ahí también. Pero mañana tenemos temas, ¿cierto? Mañana vamos a verlo nosotros mismos, ¿sí? Vamos a ver nuestras propias características que tienen que ver con la unidad
del Señor. Vamos a ver a Cristo intronizado por la fe en el corazón de los creyentes ahora. Y para que podamos disfrutar también de ese amor en el Señor. Oremos.